Doctor, ¿te sale mi pantalla? Sí, señorita, allí está ya la pantalla. Ok. Oh. Buenos días, compañeros. Pues hoy les voy a hablar sobre la semiología del trauma alveolar y su clasificación general. Bueno, antes de empezar a dar la clasificación general del trauma, pues le voy a definir qué es un trauma alveolar. Un trauma alveolar se define como un impacto agresivo que se ocasiona o que es producido sobre las estructuras biológicas dentales o las estructuras adyacentes, de la cual después de este impacto se va a derivar un tipo de lesión. Un trauma alveolar puede ser causado desde una caída simple o una violencia doméstica, por actividades deportivas o accidentes automovilísticos severos. Las lesiones que se derivan por estos impactos agresivos fue clasificado por la OMS y modificado por Andreasen, la siguiente. Bueno, se clasifica en injuria a los tejidos duros, que incluye lo que es la infracción del esmalte, la fractura del esmalte, fractura no complicada de la corona, fractura complicada de la corona, fractura corona raíz no complicada, fractura corona raíz complicada y fractura radicular. Otra de la clasificación es injuria a los tejidos periodontales, que se clasifica por la concusión, la subluxación, la luxación intrusiva, luxación extrusiva, la luxación lateral y la avulsión. Otra de las clasificaciones son las injurias del hueso de soporte, que incluye la fractura comminuta de la cavidad alveolar, la fractura de la pared alveolar, ya sea vestibular o lingual o palatino, y la fractura del proceso alveolar con o sin implicación del alveolo, y la fractura de la mandíbula o del maxilar superior con o sin implicación del alveolo. Y por último, las injurias de la encía o la mucosa oral, que incluye lo que es laceraciones, la contusión de los tejidos blandos y abrasión. Ya pasó la siguiente diapositiva. Aún no pasa. Anda, doctor, esto está como lento. Tranquilo, tranquilo. Tómate tu tiempo, no te desesperes. Ok, ya ahí pasó. Ahí está. Bueno, ahora les voy a hablar, como les voy a dar como una definición general de los tipos de trauma. Encontramos la infracción del esmalte, que es la imagen que observamos acá. Pues esta es una fractura incompleta del esmalte sin pérdida de la estructura dental y se presenta como una línea o fisura mínima del esmalte, como podemos ver aquí. Profe, no ha pasado la diapositiva aún. Sí A mí pasó. sí se me ve, ¿A quién no se le ve? Porque sí se ve claro y está claro. a mí también A, se me ve. a mí esta lado todavía estoy en la primera diapositiva. Es De tu pronto el internet. internet. Sí, señora. Estoy pensando en tu internet, pero sí está claro, sí se está pasando. Vuelve a entrar. Continúa, doctor. Sí, claro que sí, Laura. Cuenta. Bueno, se presenta una línea o una fisura mínima del esmalte, como podemos observar acá en esta imagen. Al momento de realizar los exámenes en este tipo de pacientes, la percusión va a ser negativa y no hay movilidad dental. Y por lo general, los pacientes que llegan a urgencias por este tipo de trauma, no es necesario una radiografía. Por lo general, estos pacientes no presentan sintomatología, y en caso de que sea un paciente con dentición permanente y tenga este tipo de trauma,
la prueba de sensibilidad pulpar es positiva. Bueno, en la fractura del esmalte, estas son muy frecuentes y por lo general o siempre se presenta una pérdida del esmalte. Como podemos ver acá, una pérdida del esmalte. Este tipo de trauma solo afecta al esmalte. Al momento de realizar la percusión va a dar negativa. En dentición temporal, estos pacientes pues no requieren de una radiografía y en las denticiones permanentes la prueba de sensibilidad pulpar va a ser positiva y es recomendable realizar una radiografía en estos pacientes para descartar una fractura radicular o desplazamiento de la pieza dental. Bueno, en las fracturas no complicadas de la corona, este va a afectar lo que es el esmalte y la dentina, pero no va a afectar el tejido pulpar. La percusión en estos pacientes es negativa y en caso de que exista un dolor al momento de realizar la percusión, se va a descartar lo que es la luxación o una fractura radicular. La movilidad en estos pacientes es negativa. Les sale la siguiente diapositiva. Aún no. Todavía no. Esperemos que pase. Ya, Laura. Bueno, en las fracturas complicadas de la corona, pues esta es una fractura amelodentinaria con exposición pulpar. Por lo general se va a observar en estos pacientes un punto rojo o un punto de sangre, como podemos ver acá, que esto vendría correspondiendo a la pulpa. Estos pacientes normalmente van a presentar dolor y por lo general la percusión es negativa o en algunos casos es ligeramente positiva. En este tipo de fractura los pacientes no presentan movilidad dentaria y en estos pacientes se debe realizar una radiografía periapical o oclusal para descartar que esto le haya ocasionado una fractura radicular o una luxación. En la fractura corona raíz no complicada, bueno, esta afecta lo que es el esmalte, la dentina y el cemento. Y en las fracturas corona raíz complicada va a afectar lo que es el esmalte, la dentina, el cemento y va a exponer la pulpa. Bueno, en la fractura radicular esto va a afectar lo que es la raíz de la pieza dentaria afectada. En ocasiones puede ser mixta con afectación coronal y radicular. Son fracturas donde el paciente va a presentar un dolor espontáneo o el mínimo contacto que el paciente tenga con la pieza le va a afectar o le va a producir molestia. El momento de realizar la percusión es positiva y existe movilidad de la corona. Bueno, en cuanto a las lesiones de los tejidos periodontales, encontramos lo que es la concusión, que es esta imagen que vemos acá. Pues esto es un traumatismo que es ocasionado sobre la estructura de soporte del diente, pero sin desplazamiento ni fractura. Y la movilidad en este tipo de fractura va a ser negativa. Bueno, en cuanto a la luxación, bueno, se va a producir una afectación en los tejidos de soporte del diente, pero no va a existir fractura ni desplazamiento de la pieza dental. Y normalmente se presenta un sangrado del sulcus. El sulcus es la unión que hay, más adelante les voy a mostrar una imagen, o sea, las voy a mostrar enseguida para que después no se confundan. El sulcus es la unión que hay entre el diente y la encía por afectación del ligamento. Miren, como se puede ver acá en esta imagen, que hay un sangrado en la unión entre el diente y la encía. Bueno, la percusión... O sea, Laura, una preguntita. Ese sangrado se llama así como tú estás diciendo.
No, el sangrado se produce en el sulcus. Ah, El ya. sulcus es la unión que hay entre el diente y la encía. Ah, ya. Esto se produce por cuando hay afectación del ligamento. En este tipo de trauma, la percusión va a producir un dolor leve o va a presentar va a presentar sensibilidad, existe una movilidad ligera y en dentición permanente el test de vitalidad puede ser positivo. En cuanto a la luxación extrusiva, este es un desplazamiento axial del diente. Es un desplazamiento, no, perdón, esta es intrusiva acá. Es un desplazamiento axial del diente hacia el exterior del hueso alveolar, como podemos ver aquí en esta imagen. Por lo general, este tipo de trauma presenta movilidad por la desinserción parcial o total del ligamento periodontal. Y clínicamente, pues podemos observar que el diente va a estar más largo que los demás. La percusión va a ser positiva. En este tipo de trauma hay mucha movilidad y el test de vitalidad va a estar negativo. En la luxación intrusiva, el desplazamiento del diente va a ser al interior del alveolo, pudiendo impactar sobre la tabla ósea o sobre el germen dentario, pues en caso de que sea una dentición temporal. Y dependiendo del grado de intrusión que tenga la pieza dentaria, el diente se va a ver más corto. En algunos casos se da una intrusión completa, o sea que el diente no se va a poder observar. Entonces no hay movilidad y el test de vitalidad va a dar negativo. En cuanto a la luxación lateral, pues el diente está desplazado lateralmente hacia afuera. Ahora les voy a mostrar una imagen hacia afuera o hacia adentro. Es más frecuente que se desplace hacia palatino, o sea, hacia afuera de la línea de la arcada. Esto se acompaña de una fractura alveolar de la región palatina o vestibular y presenta desinserción parcial o total del ligamento periodontal. Acá podemos ver, esto es una luxación lateral. En cuanto a la avulsión, pues esto es la exfoliación traumática de la pieza dental, o sea, va a haber ausencia de esa pieza dental en boca, como podemos ver acá. Bueno, ahora las injurias o traumatismos del hueso de soporte dentario. Entre estas encontramos lo que es la fractura minuta de la cavidad alveolar. Este profesor, de estos tipos de trauma encontré poca información, así que les voy a decir lo que encontré, lo que estudié. La No, fractura. si quieres, solamente menciónalos, oíste, porque de esto vamos a hablar posteriormente, ¿oíste? No te preocupes por esto, ¿ya? Bueno, dale. Ok, doctor. Bueno, de las injurias del hueso de soporte encontramos lo que es la fractura conminuta del alveolo, que es la imagen que vemos acá. Encontramos fractura de la pared alveolar vestibular o lingual, la fractura de la mandíbula o del maxilar y las fracturas del proceso alveolar. Así se observan las imágenes, se observa la fractura en los pacientes. Acá está la fractura conminuta de la cavidad alveolar, la fractura del proceso alveolar y acá hay una fractura del maxilar inferior. Acá en esta imagen, fractura de la pared alveolar. Bueno, en cuanto a las injurias o traumas de la encía o de la mucosa oral, encontramos lo que es la laceración, que es una herida superficial o profunda que es producida por el desgarro agudo del tejido y esta cuando es profunda requiere de una sutura. Encontramos la contusión de la encía que se produce por un golpe con elemento romo y esta puede producir una hemorragia en el paciente, llegando a causar un hematoma. Y la abrasión, que es una herida superficial puede ser producida por una raspadura del tejido que lo deja áspero y sangrante. Bueno, en cuanto al estudio semiológico de un paciente que llega a la clínica por trauma, pues según lo que yo leí, pues se dice de que
Los pacientes que llegan a la clínica por un trauma se deben atender de urgencia y es muy importante realizar un examen minucioso de aquellos pacientes que sufren este tipo de incidente. La información la vamos a obtener mediante una historia clínica. Como les dije anteriormente, pues es muy importante realizar la correcta indagación sobre las circunstancias en que se produjo este traumatismo, la etiología y un buen diagnóstico. Bueno, en cuanto a la historia clínica, pues en toda consulta traumatológica es importante realizar la historia clínica correspondiente y esta debe estar acompañada del consentimiento informado, que nunca se puede olvidar realizar el consentimiento. Y se debe incluir en esta historia clínica todos los tratamientos propuestos, los comentarios relevantes del paciente o del acompañante. Bueno, la anamnesis dirigida va orientada a lo que es la localización del dolor y sobre todo a la existencia de un problema subjetivo para la oclusión y es necesario determinar la fecha, el tipo, la orientación y la energía del traumatismo. Bueno, en cuanto al examen extraoral, se deben buscar si hay heridas, si hay hematomas o signos de contusión, asimetrías y dolor a la palpación. La radiografía panorámica es el examen radiográfico fundamental cuando hay una sospecha de fractura. Bueno, la historia clínica de un paciente traumatológico pues se compone de los siguientes ítems. El primero, la anamnesis, que la anamnesis saben que incluyen lo que es el nombre, la edad, la dirección, el teléfono, entre otros. Y el estado de salud general, pues acá lo que vamos a hacer es indagar sobre algunas alteraciones de origen general, antecedentes médicos que puedan condicionar el tratamiento. Se debe indagar si el paciente sufre de cardiopatías, alteraciones hematológicas, entre otras. Bueno, en cuanto a la historia del trauma, pues es importante preguntar lo que es cuándo, dónde y cómo. Preguntar cuándo es muy importante porque esta respuesta implica el factor de tiempo y esto puede influir sobre la elección del tratamiento del trauma que tenga el paciente, donde este nos va a informar del lugar y su relación con la posible contaminación que tenga o pueda tener la herida. Y cómo, pues la naturaleza del golpe nos da ciertas claves sobre el tipo de lesión a esperar y nos va a indicar la ubicación de posibles zonas lesionadas y también nos va a dar información relevante sobre la gravedad y esto también puede ser útil para llegar al diagnóstico del tratamiento de por qué se produjo ese trauma. Bueno, en cuanto a la percusión, a la repercusión general, se debe indagar si el traumatismo provocó en el paciente amnesia, cefalea, vómitos, dificultades en el enfoque ocular, ante alguno si el paciente llega a presentar algunos de estos síntomas, se puede sospechar de que el paciente pueda tener una afectación neurológica y en caso de que sea así, el paciente se debe mandar al centro hospitalario para que lo revise un médico. Bueno, en cuanto a la historia del dolor, es importante saber que el dolor continuo pues, nos indica que la lesión es de tipo periodontal. En caso de que el dolor sea producido a los cambios térmicos, dulces, ácidos, esto nos indica de que hay una exposición de la dentina o de la pulpa. Y cuando hay dolor a la palpación, pues esto nos puede indicar de que hay un posible desplazamiento de la pieza dentaria. En cuanto al dolor, cuando el paciente tiene dolor a la masticación, esto nos puede indicar de que es una lesión periodontal o hay una desviación del diente en cuanto al plano oclusal. Bueno, en cuanto al examen clínico, pues cuando hay lesiones graves
asociadas, se debe realizar una exploración general en busca de probables shock que pueda tener el paciente. Bueno, en el examen clínico se hace lo que es la exploración extraoral y la exploración intraoral. En la exploración extraoral, por medio de esta, vamos a evaluar o a observar si el paciente presenta heridas en la cara. Una de las primeras tareas que el doctor o el odontólogo debe tener al momento de realizar el manejo del accidente traumático es limpiar la zona y controlar la hemorragia para poder ver con claridad y así eliminar un poco de ansiedad que pueda sentir en el paciente. En cuanto al examen intraoral, vamos a mirar lo que es la mucosa oral, la encía y los labios. El examen se comienza en la zona interna del labio y la mucosa bucal. En ocasiones, las laceraciones a nivel gingival se asocian a menudo con dientes desplazados y un sangrado proveniente de una encía marginal, esto nos puede decir que hay una lesión periodontal. Cuando el paciente presenta hematomas submucosos, sublinguales o vestibulares, este nos puede indicar de que el paciente tiene una fractura mandibular. Vamos a mirar los dientes, a observar las coronas dentarias, si hay presencia o extensión de la fractura, si hay exposición pulpar o cambio de color. Al observar una fractura en la corona y realizar el examen o la exploración de esta con una sonda, esto debe ser muy cuidadoso. También se debe realizar lo que es el estudio de la oclusión, ya que si el paciente presenta una anormalidad en la oclusión, esto nos puede indicar de que hay una fractura del proceso alveolar del maxilar o del cóndilo mandibular. Vamos a mirar si hay desplazamientos o movilidades anormales de los dientes o de fragmentos alveolares, la respuesta de los dientes a la percusión. Vamos a mirar la respuesta que nos dan los dientes de vitalidad térmica y eléctrica. Bueno, cuando el paciente sufre una fractura coronaria, los fragmentos de los dientes, estos pueden penetrar en el labio y quedar retenidos en él, y el labio va a aparecer tumefacto, por lo que se debe examinar tanto clínica como radiográficamente. Bueno, en cuanto al examen radiográfico, la zona lesionada debe ser estudiada por medio de una radiografía, para que esta además nos va a servir como referencia en controles posteriores a la urgencia. Esta nos va a revelar lo que es el estado de formación de la raíz. Esta nos ayuda a determinar si el trauma afecta al tercio radicular y sus estructuras periodontales de soporte, ya que los órganos dentarios por lo general no van a presentar movilidad, sino que esta se observa o se puede sospechar de un trauma radicular por medio de una radiografía. Por medio de esta también podemos observar o diagnosticar las luxaciones. Cuando un paciente tiene luxación, se observa el ligamento ensanchado. Esto en cuanto a lo que son las luxaciones laterales y extrusivas. Y en la intrusión se va a observar un espacio entre el ligamento periodontal difuso. Bueno, con la información que nosotros vamos a obtener en el interrogatorio que vamos a tomar por medio de la historia clínica, los exámenes clínicos, los exámenes radiográficos, vamos a poder obtener un correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Bueno, el pronóstico, en cuanto al pronóstico, pues le debemos comunicar al paciente y al acompañante sobre el futuro de la lesión traumática, si tiene posibles complicaciones, eh, de acuerdo al diagnóstico, pues lo que vamos a hacer acá es informar al niño o a sus padres o si es un adulto el resultado de la evaluación diagnóstica, ya sea general o local, y esto se debe dejar escrito en la historia clínica del paciente. Listo, doctor. Bueno, chicos, sí, aquí estoy. Créanme que
Laura, te felicito, fue un seminario completo, no tengo nada que agregar, realmente. Gracias, doctora. Todo está allí. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Realmente tiene alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, cuando llega un paciente con algún tipo de trauma de esto, por ejemplo, si llega un paciente que sufre una fractura coronal que digamos que le afecte pulpa, ¿cómo se le hace el abordaje a ese paciente? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo así? Usted sabe que como el paciente llega con la pulpa afectada, pues lo más normal es que llegue con dolor, o sea, una urgencia. Yo siempre me he preguntado en esos casos, Ok, el profesional, ya te entendí, ahora sí. ¿Tú qué harías? Como urgencia, tú mismo lo estás hablando. ¿Qué pasa? Si tienes fractura coronaria complicada, ¿qué crees tú? Yo te digo una cosa, no nos vamos a adelantar, ¿ya? No nos vamos a adelantar. Este seminario solamente dio las clasificaciones y que después vamos a profundizar con los tratamientos y todo, pero yo me adelanto contigo un momentico. Todo va a depender del pronóstico que tenga ese diente. Si la fractura coronaria, el diente es rehabilitable, tú hay que hacer la endodoncia, porque ya la fractura coronaria complicada es que hay afección de pulpa, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Hay que hacer la endodoncia y hacer la reconstrucción. Ahora, eso depende también del estado radicular. Si el estado radicular está completo, yo puedo hacer la endodoncia, pero si el estado radicular no es completo, yo tengo entonces que velar que esa vitalidad pulpar en la raíz siga para que siga creciendo la raíz. Eso se llama una apexogénesis y luego las reconstrucciones. Son una serie de protocolos que debemos seguir. Ahora, por urgencia, definitivamente yo debo eliminar un poquito la parte pulpar e inflamada para que el paciente se vaya sin dolor. Ahora, el trauma, el dolor va más allá del pulpar. El trauma puede ser el dolor puede ser por el ligamento y esos dolores son severos. Y van a haber ciertos protocolos. No te preocupes, hoy apenas fue la inducción, ¿ya? Hoy apenas fue la inducción. ¿Listo? Listo, doctor. Muchachos, Laura, nuevamente te felicito. Es un seminario muy completo. Este seminario yo siempre me demoro aquí haciendo retroalimentaciones, pero aquí no hay necesidades. El que entendió esta parte entiende el trauma de aquí en adelante, porque Laura lo tocó casi todo, el 80% de la asignatura lo tocó en este seminario. Ahora nosotros lo vamos a profundizar, ¿ok? Muy bien, chicos. Agradezco su asistencia y sigamos así. El próximo viernes nos encontramos a las 10 a las 11 de la mañana con el siguiente seminario que le toca a quién? A mí, doctor Jackie. A Jackie, perfecto. Entonces Jackie va a profundizar en los primeros traumas que habló Laura, ¿ok? Sí. Listo, Jackie. Bueno, nos vemos en la próxima, chicos. Felicidades y muchas gracias. Ok. Chaito.